Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, aquí vemos una instrucción que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo, al cual él consideraba como su hijo. Él amaba mucho a Timoteo, pero en esta carta es para darle una guía a un joven líder de la iglesia primitiva, quien Pablo lo dejó en Efeso, la iglesia de Efeso, para supervisar la congregación. Aquí Pablo le da consejo de la adoración, el ministerio, cómo tener las relaciones de la iglesia. Pero también en esta hermosa carta él le advierte sobre la apostasía que ocurrirá en los últimos tiempos. Mis amados hermanos, desde hace 1500 años se está hablando de la apostasía que iba a venir después de Jesús. Se iban a levantar falsos maestros y que algunos iban a abandonar la fe, siguiendo ¿qué? Doctrinas engañosas y demoníacas. Aleluya. Esta enseñanza que provienen, como ya le dije, de falsos maestros, con la conciencia endurecida, que prohíben a muchos el matrimonio, le prohíben comer ciertos alimentos, mas sin embargo, Dios todo lo creó y dijo que era bueno. Aleluya, cuánto alaban a Dios. Nadie te puede decir que tú no puedes comer ni que tú no puedes hacer, porque Dios dijo que todo era bueno. Más bien cuando tú te sientes a la mesa, di gracias Señor por los alimentos que tú me has proveído. Aleluya, gloria a Dios. Esta carta que ahí Pablo les habla a Timoteo. Timoteo tenía 30 años. Tal vez para nosotros esa edad es una edad madura, pero no. En aquel tiempo, 30 años se le consideraba al hombre un muchacho. Incluso déjeme decirle que la edad de la guerra era 40 años para ir a la guerra. Muy distante de lo que es hoy. Hoy una persona adulta es con 18 años, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo era considerado un hombre con 30 años. Y los ancianos, muchas personas, no le gustaba mucho ver a un joven dirigiéndole, y mucho menos a una iglesia. Déjenme decirle algunas características de esa iglesia. Efeso era una ciudad de que había un asentamiento romano. Los romanos eran apóstatas. Ellos tenían una cantidad de dioses terribles, pero allí estaba el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No porque sea maravilloso para nosotros, pero se le consideraba así por la ingeniosidad, la construcción que hubo en ese templo. Una diosa que tenía múltiples, una cantidad de pechos. Aleluya. Entonces esa diosa y Efeso estaba en un lugar muy asequible a lo que era el comercio. Y ahí venían muchas personas a comerciar. Y también había muchos artesanos que vivían vendiendo estatuillas, como lo hay hoy en muchas ciudades que venden estatuas de la Virgen María, estatuas de San Lázaro, estatuas así. Pues allí se vendía la estatua de la reina que ellos adoraban, la reina del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, esos artesanos ganaban mucho dinero.
y se apareció un hombre, un Saulo restaurado. Déjenme decirle que Saulo fue uno de los hombres más perversos de la Biblia. Sí. Saulo, cuando era Saulo, obligaba a las personas a hablar mal, a profanar de Jesús. Aleluya. Él los obligaba. Los mataba, los encarcelaba, los golpeaba. Pero a ese Saulo, Dios lo llamó. Él aceptó el llamado y fue restaurado. Tanto así que fue el apóstol de los gentiles. Aleluya. El hombre que más Dios usó para escribir en el Nuevo Testamento, donde escribió 14 cartas. Carta que hoy tenemos una, donde nos habla sobre la doctrina que hay que seguir en la iglesia. Porque déjenme decirle, Pablo era un hombre con un conocimiento maravilloso. Él se sentó a los pies de Gamaliel. Ahí, ¿qué quiere decir sentado? Estudió con Gamaliel, el mejor maestro que había en aquella época. Pablo era de buena familia, pero más sin embargo, él estaba cegado con su creencia. Tenía un velo de cómo era Dios. Pablo había, igual que los fariseos, metido a Dios en una cajita y lo había cerrado. Aleluya. Saulo pensaba que estaba haciendo lo bueno. Pero cuando se topó con el Cristo de la gloria, Dios tuvo que cegarlo para después darle vista nueva, vista de águila, para que viera que el camino por donde andaba era el camino equivocado. Mas, sin embargo, Dios tuvo misericordia. Pablo es un ejemplo. Saulo es un ejemplo claro de lo que es alcanzar la misericordia de Dios. Dios no vino a buscar personas sanas. Dios no vino a buscar a personas que lo hacen todo bien. Dios vino a buscar ¿a quién? A los pecadores. Y como dijo Pablo, la primera de ellos soy yo. Aleluya, gloria a Dios. Yo fui una de esos grandes pecadores. Dios me alcanzó y aquí estoy dándote la palabra, enseñándote ese Cristo de la gloria, diciéndote que si Él lo hizo con Saulo, que era tan perverso y tan malo, lo hizo conmigo, también puede alcanzarte a ti y a todos tus familiares, porque la palabra dice, escrito está, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Cuánto alaban a Dios? Ese Dios tan maravilloso. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. Bendito eres, mi Dios. Gracias, papito lindo. Aleluya. Pablo, ya siendo apóstol, hizo 3 viajes misioneros, mis amados hermanos. Ustedes dirán, qué bien. Miren, antes se daban los viajes a pie, caminando. Y cuando había que cruzar el mar, bueno, ahí se cogió una barca. Pero Saulo, Dios lo mandó a Listra, allí estuvo, y allí se encontró con un joven que fue recomendado, un joven que tenía el fuego de Dios, un joven que fue instruido por su abuela y su madre. Miren la importancia de tú instruir. La Biblia dice, instruye al niño desde pequeño y jamás se apartará de su camino. Aleluya, gloria a Dios. Timoteo fue instruido por su abuela y su mamá, a pesar de que su padre no era judío y no oía hablar de Dios, pero su inclinación estaba ¿a quién? A los dioses griegos, porque era griego. Incluso el niño Timoteo no fue circuncidado, pero aún así su madre y su abuela lo educaron y le enseñaron a andar por la senda.
Le enseñaron a creer en Jesucristo, aleluya, que eres el Hijo de Dios. Y cuando Pablo llegó a Listra, allí se topó con Timoteo. Pero es que en esa ciudad, Pablo estaba predicando el evangelio y la ciudad casi entera casi creyó en Jesucristo, aleluya. Pero sucede que cuando tú llevas un mensaje y tú empiezas a hablar la palabra de Dios, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Pues va a venir la oposición. Demetrio, un vendedor, un artesano que vendía, mis amados hermanos, vendía estatuillas de plata de la diosa Diana, vio caer su ganancia. ¿Y qué hizo? Pues buscó a 2 o 3 igual que él y empezaron a confrontar y se armó un gran alboroto en la ciudad y confrontaron a Pablo. Y Pablo, ¿qué fue? Fue llevado a la cárcel y golpeado por predicar el evangelio de Cristo, por predicar que el Dios que le servimos es un Dios vivo y no de muerto, por predicar que tú tienes una oportunidad, por decirte la verdad, que solo Él es el camino. Aleluya. Él fue golpeado. Pero Pablo, ¿qué hizo? Pablo se sacudió, se fue a otra ciudad y siguió andando, predicando el evangelio, mis amados hermanos. ¿Y qué pasó? Que volvió de nuevo. ¿Por qué? Porque él tenía que preparar, ¿qué cosa? Discípulos. Pablo ya tenía 70 años, se supone. Se supone que tenía unos 70 años cuando escribió esta carta a Timoteo. Timoteo, un muchacho joven que parece que estaba al punto de tirar la toalla. Sí, Timoteo se sentía cansado, imagínense, en una ciudad idólatra y donde había muchos ancianos que no creían en su llamado. Y habían falsos maestros hablando de cosas que no era la doctrina de Dios y desviando al pueblo. Judíos, muchos judíos, se convirtió Efeso, una ciudad que estaba adorando a Diana, en una ciudad que empezó a adorar a Cristo. Pero la oposición, el diablo no se quedó cruzado. Hizo oposición y Efeso se convirtió en una ciudad llena de predicadores, predicando cosas y doctrinas, hablando de genealogía, hablando de que eran los judíos, de la ley, poniendo la ley por encima de Cristo, de la palabra de Dios. Aleluya. Me imagino que Timoteo estaba ya cansado, estaba angustiado, mis amados hermanos, porque me imagino que Timoteo estaba como Jeremías. Jeremías 27 dice que Dios, tú me seduciste y me llamaste y acepté tu invitación. Tú eras más fuerte que yo y me convenciste. Pero ahora toda la gente se burlan de mí cada vez que abro la boca. Tengo que gritar, ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. Y todos se ofenden por predicar tu mensaje que tú me diste. Y Jeremías le dijo a Dios, yo no me quiero acordar más de ti, ni de anunciar tu mensaje, pero tu palabra arden dentro de mí. Son un fuego que me queman hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Aleluya. Me imagino Timoteo en esa situación, pensando igual que Jeremías. Ay, mira esta gente, cómo me están atacando. Mira, me han traicionado. Me imagino, la Biblia dice también, Pablo nos dice más adelante que estuvo preso. Y nadie va a la cárcel así, dale, te llevamos preso. Le dieron golpes, lo maltrataron, aleluya. Un muchacho joven y líder de una iglesia en una ciudad
tan caótica como lo era Efeso en aquel tiempo. Hoy Efeso, si vamos, todavía quedan algunas columnas. No sé si es la iglesia en la cual predicó Timoteo. También es la ciudad donde Juan, Jesucristo les reveló la carta a las 7 iglesias y aún era Efeso. Allí también predicó Juan y anduvo el discípulo amado. Mis amados hermanos, el precio del llamado de los elegidos no es fácil. Vas a sufrir decepciones. Te vas a parar a hablar a las personas y vas a ver cómo otros no estiman lo que tú dices. Se burlan, se ríen, se ponen a hacer conjeturas con otros. Y tú ahí hablando y predicándole la palabra de Dios. Cristo viene, muchos se burlan, pero siga adelante. Porque la palabra de Dios dice, resistir al diablo. Y él tendrá que huir de vosotros, mis amados hermanos. Cuando miramos todos los llamados en la Biblia, todos fueron maravillosos. Y uno de los que más me gusta, aparte del Pablo, es el de Leví, Mateo. Mateo se encontraba trabajando. Era recaudador de impuestos. El hombre más odiado y despreciado de la ciudad. Y a él Jesús se le paró y le dijo, ven y sígueme. Él no lo pensó, no lo dudó. Él sintió esa mirada, él sintió esa voz que le llegó a lo profundo de su corazón y lo siguió. Mateo seguramente que sintió el rechazo del grupo, porque los judíos no querían saber de los recaudadores de impuestos, porque los sangriaban, le quitaban de más. Y además lo veían como una traición, porque estaban trabajando para sus opresores. Pero aún así, Jesús lo llamó. Jesús no vino a buscar a ninguna persona sana. No lo digo yo, lo dice Él con su propia palabra en la Biblia. Es a los enfermos, a los que están abatidos de corazón. Él vino por los ciegos, para darle vista a los ciegos, aleluya, para proclamar el evangelio, para darle libertad a los cautivos y proclamar el reino de Dios a los pobres, aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Mis amados hermanos, no se deje llevar por ninguna tormenta que venga. Ninguna tormenta, no permita que esa tormenta te saque de la voluntad que Dios ha puesto en tu vida. Siempre van a haber oposiciones, pero donde abunda la desgracia, ahí también está la gracia. O si no, ¿qué dice Génesis 1, 2? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a buscarlo. Dice que en el principio, ¿verdad que sí? Creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Se dieron cuenta? Desordenada, vacía y en tinieblas. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre donde hay discordia, donde hay escasez, donde hay tiniebla, donde hay vacío. ¿Qué es lo que es el vacío? La falta de Dios. El Espíritu de Dios se está moviendo por encima de toda esa situación, esperando una palabra. Esperando una palabra tuya.
Ven, Señor, a mi vida. Ya no puedo más con este vacío. Ya no puedo más con esta desolación. Ya no puedo más con mi fuerza. Señor, si es verdad que tú existes, ven a mi vida y ayúdame a enderezarla. Aleluya. Entonces ya usted le dio la autoridad. Él viene y ocupa tu casa. Aleluya. Bendito es el Señor. El Señor es tan bueno. El Señor es un caballero. Él no hace nada que tú no le pidas. Él no te obliga a que tú lo llames. Él no te obliga a que tú lo sigas. Él siempre y llanamente te dice, estoy a tu puerta tocándote. Si tú me abres, yo entro y moro contigo. Si tú me abres. Dios no da libre albedrío. Y hoy Dios te está diciendo, ven y sígueme. Ven para que tú seas mi testigo y le hable a otro. Háblale a otro lo que yo he hecho en tu vida. Da mi testimonio, da tu testimonio de lo que, la grandeza de lo que yo puedo hacer con a todo aquel que me busca y me ame de corazón. Aleluya. Dios no quiere robot que hagan todo lo que Él diga. Dios quiere que lo amen por lo que es Él. Aleluya. El temor a Jehová no es que tú estés mirando al cielo y poniéndote la mano arriba para que no te caiga un rayo. Ay, me va. No, 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 ese no es el temor. El temor de Jehová es reconocer que hay un ser todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que te ama por encima de todas las cosas. Que aún así, cuando el hombre cayó del Edén, aún así cuando el hombre cayó por querer ser como Dios, sí, el hombre quiso ser como Dios, mas sin embargo, Dios hizo un plan de redención, porque de tal manera nos amó que dio a su único hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. El precio del llamado no es fácil. Vas a sufrir, vas a llorar. Pero Pablo le dijo bien en claro, no permita que nadie te desprecie ni por ser joven ni por ser viejo. Al contrario, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Nos lo dice Pablo. Tenemos que ser ejemplo para los demás cristianos y para los que están en el mundo. Porque cuando todos oigan nuestra manera de hablar y vean cómo vivimos, porque no es lo mismo que tú predicas un evangelio de la gloria, un evangelio de que todo es bien, mas sin embargo, hay muchos que no lo viven. Tú tienes que vivir lo que predicas. Entonces, cuando todo el mundo vea que lo que tú dices, tú lo vives, van a tratar todo de ser tan puro como tú. Van a tratarte, van a decir, ¿cómo fue que lo hiciste? Enséñame ese Cristo. Yo quiero esa paz que tú tienes. Yo quiero ese gozo que tú tienes. Todos van a querer ser imitadores de tu carácter y de tu amor, así, y la confianza que tú tienes en Dios. Porque nosotros somos más que embajadores de Cristo. Y un embajador está presentable, un embajador está disponible y un embajador habla de su país, de lo bueno que es, de la ventaja que puede tener en ir allí a ese país y los beneficios que vas a obtener. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Dios te está llamando y te dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Yo a ti te he elegido. Aleluya. Mis amados hermanos, la llegada, la segunda venida de Cristo, cada día es más eminente. No se pierda esta salvación tan grande
Perdone a quien tenga que perdonar. Calle cuando tenga que callar. No pida venganza, ni se vengue de otros. Solamente eleve sus brazos a Dios y háblale a Dios, porque Él dice en su santa palabra, mía la venganza. Y solo Él la puede hacer, aleluya. Dios te guarde, Dios te cuide en todo su camino. El Espíritu de Dios te anhela celosamente. No te olvides. No te olvides de que Dios te ama celosamente. Dios nos ama. Tú eres la niña linda de los ojos de Dios. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere abrazar. Dios está mirándote todo el tiempo. Solo depende de ti si lo dejas entrar. Él te ha elegido. Te tengo que decir que el llamado no va a ser fácil, pero con Jesús, con Dios, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Mis amados hermanos, que Dios me lo bendiga y que la paz del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y le dé la paz y el gozo que el mundo ni nadie da, que solo en Cristo Jesús lo hay. Bendiciones.